Hola, cuenteritas y cuenteritos. Bienvenidas y bienvenidos a Cuentitos de Cacao. Yo soy Ara Roldán y el día de hoy vamos a conocer otra parte del relato Alientos, que forma parte del libro Cuentos de la Niña de Agua. Recordemos que Tlawi es una niña que tiene muchísimas preguntas y a todo mundo le anda haciendo esas preguntas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Que si los dioses? Etcétera. Y la última pregunta en la que nos quedamos en el cuento anterior, en el relato anterior, es ¿por qué el río lleva un solo camino? Ella esperaba como que la naturaleza le respondiera, pero toda esa idea se rompió porque su papá le dijo, Tlawi, ya vámonos a la casa. Y entonces ahí nos quedamos. Ellos fueron a entregar mercancía y a hacer un trueque porque eran campesinos y comerciantes, así es que vamos a ver ahora cómo fue el regreso y si Tlawi seguirá haciendo preguntas o si encontrará sus respuestas. Aquí vamos. Tlawi, ya vámonos, la llamó su papá. En el canal de regreso, la niña observaba la hilera de sauces llorones que delimitaban las orillas, buscando quién le diera esa respuesta. A lo lejos estaban los colibríes rezumbando en los lirios y las ranas del agua, los ajolotes que se acercaban a las barcas buscando algo que comer. A Tlawi le gustaban mucho esos animales porque tenían manos y piernas como si fueran personas diminutas. Papá, ¿crees que si los ajolotes hablaran, podrían contestar mis preguntas? No sé, dijo su papá. Entonces los ajolotes se asomaron fuera del agua para verla, como si algo supieran, y luego se sumergieron. Tlawi los miró muy sorprendida, y una vez que desembarcaron, fue a sentarse a las raíces de un aguejote para ver a las tortugas que nadaban y murmuró. Si las tortugas hablaran, ¿podrían decirme lo que quiero saber? Las tortugas estiraron sus cuellos, alzando sus cabezas para verla, como si algo supieran, y luego se sumergieron. Tlawi se sorprendió mucho y hubiera querido contárselo a su abuelo o a su papá, pero estaba sola en ese momento. Tlawi, deja de perder el tiempo y lleva las ollas a lavar, le gritó su mamá. Tlawi fue con ella y le dijo, ¿puedo preguntarte algo? Su mamá se puso seria y le respondió, no, niña, toma los trastes y ve a lavarlos. En ese momento su papá intervino. Somos campesinos, hija, recuérdalo, siempre. No puede ser otra cosa. Tlawi bajó la mirada, cargó con las ollas y algunos guajes y se fue al manantial. Sin embargo, al llegar ahí, se puso a salpicar a los insectos que se posaban en los bejucos. De pronto, oyó un chapoteo insistente que la hizo voltear. Había un ajolote atrapado en un cuenco muy hondo, formado por las raíces de un sauce que luchaba por su vida. La niña metió la mano en el agujero para tomar al animal y decidió llevárselo en uno de sus guajes. Pero, súbitamente, escuchó una voz salir de aquella vasija. ¡Niña! ¿Estoy soñando? Se preguntó Tlawi en voz alta, dudando de lo que acababa de oír. No, respondió la voz claramente. Tlawi descubrió que era el ajolote quien hablaba y acercó su oreja hacia él. Entonces le oyó decir, los hombres no saben cómo hacen cosas. Los hombres saben cómo hacer cosas, pero lo que no saben es el porqué de las cosas. Yo te hablaré de ellas. ¿Puedes hablar? Exclamó Tlawi, dudando todavía si soñaba o no. De inmediato volteó para todas partes, con temor de que alguien estuviera haciéndole una broma. Pero no, el ajolote se hablaba. Toda esa tarde Tlawi se quedó quieta en un rincón de su casa escuchando al animal. ¿Qué haces allí, Tlawi? Le preguntó su papá. Nada, respondió la niña. Sus papás creyeron que solamente jugaba, y su abuelo, por fin descansando de las preguntas de la niña, pues se durmió temprano. Mientras tanto, el ajolote le explicaba a Tlawi las cosas que sabía. ¿Por qué hay que respetar a la naturaleza para que provea de alimentos?
porque para ser feliz se debe vivir en paz y no en guerra. Sin embargo, Tlahui deseaba cada vez más y el ajolote le pidió paciencia. De pronto le ordenó su papá: «Ve a dormir, hija, mañana levantamos la cosecha». A la mañana siguiente, Tlahui fue a donde dejar el ajolote y halló el recipiente vacío. De inmediato buscó al animal por todo el piso. Pero sí se había salido, pero no estaba. Lo devolví al agua, la interrumpió su mamá. Es mi amigo, se quejó Tlahui. Ya es hora de que vayas a la milpa, le recordó su abuelo. Pero la niña corrió hacia el canal para recuperar a su ajolote. Se trepó a la rama más alta de un sauce y lo buscó en la superficie del agua. No te vayas, dime más, le suplicó. No obstante, el canal permanecía tranquilo y Tlahui reclamó con coraje: Entonces mi abuelo sabe más que tú. Después, la niña se bajó del árbol, se acercó al agua y se puso a llorar. Y en ese momento, dos colibríes se detuvieron frente a ella como si la miraran, conmovidos por su llanto. Las lágrimas de Tlahui escorrieron por sus brazos hasta las raíces del árbol, y el árbol se conmovió también. Al mismo tiempo, bajo las aguas, el ajolote parlante la observaba atentamente en silencio. La niña lo había cansado porque le hacía demasiadas preguntas y ya se había quedado sin respuestas. Sin embargo, con el deseo de ayudarle, el animal impregnó las aguas con su preocupación y las aguas también se conmovieron. De pronto, Tlahui escuchó un suspiro en el aire y vio que las ramas a su alrededor dejaron de agitarse. Los peces ya no nadaban, los colibríes flotaban sin moverse y una ardilla se vio suspendida en el aire en medio de un brinco. ¿Qué está pasando?, exclamó. En ese momento su vista comenzó a nublarse y poco después Tlahui se dio cuenta de que estaba rígida y no podía moverse. ¿Qué me pasa?, se preguntó alarmada. Pero apenas acababa de decirlo, descubrió que su mente estaba dentro del árbol, mientras que su cuerpo yacía dormido encima de las raíces. Hasta aquí esta segunda parte del relato Alientos, de Cuentos de Niña de Agua. ¿Qué le habrá pasado a Tlahui? ¿Por qué ya no se puede mover? ¿Será que ya puede hablar con los espíritus, con el árbol, con los animales? No sé, vamos a descubrirlo en el siguiente episodio. Nos vemos en el próximo cuento. Bye.